¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y la segunda vez es un imperativo, hermanos, es un mandato a creer. Él les dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ante dudas, ante insatisfacción, viene un imperativo, un mandato de Dios diciéndoles, créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y al decir, hermanos, que Jesús es en el Padre y el Padre en Él, es una manera lingüística de describir la unidad inquebrantable entre el Padre y el Hijo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús dice allá en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno? Ahí está mostrando la unidad entre el Padre y el Hijo. Ahora, esto no significa que el Padre y el Hijo son el mismo. Esa es una herejía, ¿verdad? Llamada unitarismo. No son el mismo, sino que cuando Jesús dice y habla de esta unidad, está hablando de una unidad entre el Padre y el Hijo en cuanto a voluntad y función. Ahí el contexto de Juan 10, Jesús está hablando específicamente de, hermanos, de la preservación de las ovejas de Jesús. Está hablando de la salvación de los creyentes. En otras palabras, es la voluntad tanto como del Padre como del Hijo que ninguna oveja se pierda. Y por lo tanto, dice, nadie las arrebatará de mis manos, de las manos ni del Hijo ni del Padre. De tal manera, hermanos, que el resultado... Que como hay una perfecta unidad en voluntad y en función, el resultado, hermanos, es una inevitable y perfecta unidad tanto en funciones como en voluntad. Hay una unidad ahí en el Padre y el Hijo. Ahora, cuando vemos aquí unidad en voluntad y función por sí solas, no necesariamente comprueban deidad. Aquí estamos hablando de que Jesús está argumentando por su deidad, ¿verdad? Solamente mirando unidad en voluntad y unidad en función no comprueban deidad. Pero el objeto, hermanos, de tal voluntad y el objeto de tal función sí apuntan a algo divino. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Dios es el que desea la salvación del hombre y solamente Dios tiene la prerrogativa de salvar, y por lo tanto la mutua estancia, la mutua residencia de Jesús en el Padre y el Padre en Jesús, por deducción lógica, hermanos, presupone la misma divinidad del Padre en Jesús, evidenciado por sus palabras y acciones. Lo vemos en el versículo 10 de nuestro pasaje, con el hecho de que porque el Padre está en el Hijo, como resultado, el segundo argumento de deidad es que las palabras y obras de Jesús son las del Padre. En el versículo 10, hermanos, Jesús dice que lo que Él habla proviene del Padre. O sea, lo que salía de su boca no era de su propia iniciativa, sino que su origen estaba en el Padre, de tal manera que las palabras de Jesús tienen origen divino, lo cual manifiestan la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios y la mente de Dios. Y hermanos, las obras de Jesús tienen origen divino también. Son las obras de Dios, hermanos, realizadas a través de Él, de manera tal que Jesús, por méritos de su obra redentora y sus muchas otras, muestran a Cristo en el Padre y el Padre en Él. Lo cual nos lleva al tercer argumento para demostrar que Jesús es Dios. Es el tercer argumento, es que el Padre mora en Jesús. El Padre mora en Jesús. En el versículo 10, una vez más, Jesús conecta, hermanos, la naturaleza divina de sus palabras y obras con el hecho de que el Padre mora en Jesús. Y este verbo morar tiene sus orígenes en la palabra hebrea para tabernáculo, shakán, haciendo referencia a aquella tienda de reunión que Moisés construyó en el desierto, en donde la gloria de Dios se manifestaba a Israel, en donde Jesús visitaba a su pueblo, por lo cual dice la Biblia que Dios moró. Dios habitó con su pueblo, según Éxodo 25:8. Pues ese tabernáculo, hermanos, era un tipo, ese tabernáculo era una figura, una sombra de Jesús, hermanos. Lo vemos en Juan 1:14, que dice que el verbo se hizo carne, y dice Juan, y habitó entre nosotros. Es esa misma palabra que está usando para el tabernáculo. En otras palabras, Dios tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, continúa diciendo Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Dios mismo habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. ¿Quién? ¿Por quién? ¿Por cuándo? ¿Cómo? Por la persona de Jesús. Y si ven, hermanos, así como Dios habitó entre los israelitas en la tienda de reunión, en ese tabernáculo del Antiguo Testamento, de la misma manera, Dios habitó entre su pueblo en el Nuevo Testamento, pero en la presencia de Jesús. En Jesús, hermanos, Dios se manifestó la verdadera gloria de Dios, algo que en el Antiguo Testamento era solamente una sombra. Así que cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, en esencia ellos suponían, hermanos, que tan solo la sombra de la verdadera gloria de Dios que sus ancestros vieron con aquel tabernáculo, con aquel templo, ¿verdad? Con Moisés, que ellos pensaban que eso sería suficiente. Pero, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que verdaderamente nos va a saciar. Por eso, hermanos, Él les ofrece a sus discípulos más que solamente ver la sombra, más que solamente tener un vistazo de las espaldas de la gloria de Dios. Él les ofrece a Dios mismo en su totalidad, sin reservas, no solamente sombras, se ofrece a sí mismo, hermanos, la verdadera y exacta expresión de la naturaleza de Dios. El verdadero resplandor de la gloria de Dios, pues Él mismo es Dios y se ofrece a ellos. No estén buscando una sombra solamente, aquí estoy delante de ustedes. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo dices tú, no me has conocido? Y de la misma manera, hermanos, se ofrece a sí mismo a nosotros el día de hoy. Él ofreció su vida entera en sacrificio para pagar la deuda que usted y yo debíamos porque pecamos en contra de un Dios santo, hermanos. Quebrantamos la ley de Dios. Murió Jesús en nuestro lugar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Así que inicialmente Cristo se ofrece a sí mismo para nuestra salvación, pero además de eso, Él se ofrece a sí mismo para nuestra satisfacción también. No solamente es un Dios que salva, sino que es un Dios que satisface, para que nos deleitemos en Él, para que Cristo, hermanos, sea nuestra suficiencia, sin importar, hermanos, cualquiera que sea su situación. Muchos, las situaciones le roban el gozo de su Señor. Muchos, hermanos, están tan abrumados por lo que está sucediendo a su alrededor que se pierde una vez más ese resplandor de la gloria de Dios, a Cristo mismo. Están poniendo sus ojos en otras cosas que no son el Señor. Sin importar nuestra situación, hermanos, Jesús debería ser suficiente. ¿Qué es lo que dijo Pablo ahí en Filipenses 4, del 11 al 13? He aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Hermano, hermana, usted está insatisfecha, a usted le falta contentamiento en el Señor, usted piensa que son las cosas que están aquí en la tierra, pero verdaderamente su contentamiento, ¿verdad?, la está buscando en otras cosas y no en el Señor. Usted no ha aprendido. Porque esta situación del contentamiento en el Señor es algo que se aprende. Usted es un creyente ya de años, ¿verdad? Pero está insatisfecho, usted no ha aprendido. Usted tiene que aprender a estar contento con Dios. Dice ahí Pablo, yo he aprendido. Cualquiera que sea mi situación, a estar contento, dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido, una vez más, se aprende eso del contentamiento, hermanos. Se ha aprendido el secreto, miren, hermanos, tanto de estar saciado como de tener hambre. Y aún en hambre estar contento. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, en otras palabras, Cristo es suficiente para ayudarnos a volar por encima de las adversidades, hermanos, dándonos contentamiento a pesar de, y usted puede llenar ahí el blanco, es que está pasando esto en mi casa, esto está pasando con mi familia, esto está pasando conmigo mismo, y estoy triste, estoy desconsolada, estoy desahuciado, ¿verdad? A pesar de la situación, usted puede aprender contentamiento, hermanos. Y además, entonces, de nuestra salvación, Jesús se ofrece a sí mismo
para completarnos, hermanos, para llenar esos huecos en nuestro ser. Se ofrece a sí mismo para poner esas piezas rotas del rompecabezas de nuestra vida quebrantada, ponerlas en su lugar, hermanos. Pablo nos dice ahí en Colosenses 2, del 8 al 10, miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, dice, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Esa es la solución, ese es el secreto. Dice el versículo 10, y ustedes, dice, han sido hechos completos en Él. Usted es creyente, usted está completo. Usted siente que le hace falta algo, no es nada más ni nada menos que el problema de su insatisfacción en Cristo. Usted tiene que aprender a estar contento en Él. Entonces, hermanos, en otras palabras, todo lo que usted y yo llegamos a desear de este mundo, de todo lo que este mundo se esfuerce tanto en promover a nuestros ojos como más deseable que Jesús, son solamente un espejismo, hermanos, son solamente un engaño. Si usted tiene a Cristo, usted ya está completo, no le hace falta nada más. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, nos conformamos con tan poquito? Vivimos y queremos vivir el sueño americano, ¿verdad? Y venimos a este país y queremos cosas, queremos carros, queremos casas, queremos dinero, aún estamos insatisfechos con la iglesia, buscamos otras y vamos a esa y encontramos peros, y vamos a otra y encontramos peros, ¿verdad? Queremos actividades y otras personas aún, y todo, hermanos, son tan solo espejismos que nos distraen del verdadero y único tesoro que nos puede saciar, la persona de Jesús. Hermanos, ¿quién es Dios? Porque solamente el Dios eterno puede satisfacer la sed insaciable del hombre. Déjenme le recuerdo, hermanos, su sed y mi sed es insaciable. Solamente el Cristo, el Dios del universo, puede saciarlo a usted y a mí. Y con esto pasamos a la tercera y última sección del pasaje, que cubre los versículos 12 al 14. En esta tercera sección, hermanos, vemos que Jesús expone los beneficios de creer en Él. Ya vimos el problema. Los discípulos estaban insatisfechos. Jesús no les bastaba, no era suficiente Jesús, querían ver otra cosa. Entonces, el antídoto de Jesús es resaltar la esencia de su persona. Yo soy Dios, dice Jesús. Solamente el Dios eterno puede saciar su insatisfacción. Y número 3, después de que Él les dice, crean en mí, así como creen ustedes en el Padre, crean en mí también, extiendan esa fe que ustedes tienen ya en el Dios del Antiguo Testamento, extiéndanla a mí ahora. En la tercera sección vemos que Jesús expone los beneficios de creer en Él. Y es que, hermanos, creer en Jesús tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Leemos los versículos 12 y 14, al 14. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Son los beneficios, hermanos, de creer en Jesús. Y en esta sección, la tercera sección, vemos 2 promesas, hermanos. Cada promesa precedida por una condición. La primera promesa la vemos en el versículo 12, y esta es que los discípulos, dice Jesús, harían las obras de Jesús, pero no termina ahí, dice, harían aún mayores obras que las de Jesús. Ahora, aquí podemos preguntarnos, ¿verdad? Bueno, específicamente a qué obras se está refiriendo Jesús que sus discípulos harían. Y dice Jesús, ¿aún obras mayores que yo? ¿Cómo está esto? Bueno, podemos poner algunos filtros aquí. Como primer filtro pudiéramos pensar en absolutamente todas las obras que Jesús realizó. Todas las obras que Jesús realizó. Pero no, si nos ponemos a pensar, Juan mismo dice
que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra, el mundo no sería capaz de contener todos los libros que se escribirían. Así que aunque los discípulos sí hicieron varios milagros como los de Jesús, estos milagros se quedan cortos, hermanos, y además ese don de milagros llegó a su fin, ya no está en existencia el día de hoy. Por lo tanto, con ese filtro podemos eliminar la idea de que Jesús se está refiriendo a absolutamente todas las cosas que Jesús hizo. No se está refiriendo a eso. Ese es el primer filtro. El filtro número 2, podemos pensar, ¿verdad?, en todas las cosas que Jesús hizo y eliminar las cosas que se le pueden atribuir solamente a Dios. Por ejemplo, la salvación. La salvación es solamente de Dios, pero Jesús se vio salvando a personas, ¿verdad? Entonces podemos eliminar eso, porque eso solamente le pertenece a Dios. Podemos pensar en las varias declaraciones de deidad que Dios hizo, declarándose a sí mismo ser Dios. Ningún discípulo, ningún ser humano puede hacer esa declaración, entonces la eliminamos. Podemos pensar en la transfiguración y el perdón de pecados, ¿verdad? Vemos que Cristo perdonó pecados, el hombre no puede perdonar pecados, entonces eliminamos eso también. Pero nos quedamos, ¿verdad?, con solo las cosas que Jesús hizo, que los discípulos pudieran hacer humanamente, más con el empoderamiento de Dios, lo que todavía nos deja con muchas posibilidades, y muchas de ellas, de aquellas cosas, hermanos, que no están vigentes el día de hoy. Entonces, le agregamos un tercer filtro, ¿verdad? Y ese tercer filtro pudiera ser preguntarnos, ¿cómo podemos resumir, hermanos, el ministerio principal de Jesús aquí en la tierra en una sola oración? ¿Cómo usted en su mente, cómo usted en su corazón, cómo usted pudiera resumir el ministerio de Jesús en una sola oración? ¿Cuál sería? En otras palabras, ¿cuál fue el motivo principal por el cual Dios se encarnó y vino a la tierra en la persona de Jesús? ¿Cuál fue el motivo principal? En una oración, ¿cómo pudiera usted resumirlo? Y bueno, podemos pensar, ¿verdad?, en diferentes cosas. Aquí no les voy a decir, esta es la respuesta correcta. Ustedes están, hay muchas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad?, o resumir, pero déjenme proponerle lo siguiente, que el motivo principal por el cual Jesús vino a la tierra fue para reconciliar al hombre pecador con Dios santo, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Una vez más, déjenme lo repito, y es una propuesta, que el motivo principal por el cual Jesús vino a la tierra fue para reconciliar al hombre pecador con Dios santo, para la honra y gloria de Dios. Ahora, puede argumentar otra cosa y está bien, no hay problema, pero hermanos, lo único que los seguidores de Jesús han logrado hacer, que ha superado las obras de Jesús, es el hacer discípulos, es el hacer seguidores para Jesús, seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque durante el ministerio de Jesús, aproximadamente 3 años y medio, Jesús solamente hizo unos cuantos cientos de verdaderos discípulos. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos, con el primer sermón de Pedro? Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, bueno, Hechos 2 dice que 3,000 almas fueron salvas. En otra ocasión que Pedro y Juan enseñaron en la sinagoga y fueron encarcelados, Hechos 4 dice que 5,000 hombres fueron salvos, sin contar las mujeres y niños. Así que, hermanos, los discípulos hicieron en días lo que Jesús no pudo hacer en 3 años. Pero esto no es para subestimar a Cristo, hermanos. Jesús prometió que esto sucedería. Así que los discípulos, hermanos, pudieron hacer estas obras superiores a Jesús solamente porque Jesús lo quiso así, hermanos, porque fue su propio poder. Veamos el versículo 13, en donde Jesús le dice a los discípulos, todo lo que pidan, lo haré. Si ven, no fueron los discípulos, es el Señor obrando a través de los discípulos. Versículo 14, Jesús les dice una vez más, si me piden algo, yo lo haré. No el ser humano, no el hombre, el ministro, el pastor, la iglesia, no.
Cristo lo hizo. Entonces, hermanos, todo ese tiempo de éxito ministerial de los discípulos, verdaderamente ha sido Jesús a través de ellos. Yo quiero darle honra y gloria a Dios, porque tanto en la reseña como aquí el testimonio y oración de nuestro hermano Arturo, mencionó a Dios obrando obras maravillosas en esta iglesia. 4 años. Desde que comenzó, no ha sido el pastor Gerardo, no ha sido el hermano, los fundadores de esta iglesia, no ha sido nadie aquí en la tierra, sino Cristo, edificando a su iglesia, nutriendo a su iglesia, levantando a su iglesia, ¿verdad? Sanando a su iglesia, fortaleciendo a su iglesia. Jesús, hermanos. Las estadísticas muestran, hermanos, que la plantación de una iglesia fracasa dentro de 5 años. Y quiero tener mucho cuidado con esa estadística, porque ustedes están cumpliendo 4 años. Las estadísticas dicen que para el 5.º año, el 80% de las iglesias que fueron plantadas al 5.º año ya no existen. Están celebrando 4 años, hermanos, y gloria a Dios por eso, porque todo este tiempo ha sido Jesús haciendo prosperar a su iglesia. Pero, hermanos, tengan cuidado de no entrar dentro de esta estadística, que el próximo año podamos todos juntos una vez más celebrar el 5.º año, el 6.º año, el 7.º y así en adelante. ¿Por qué? Porque es Cristo una vez más, hermanos, edificando a su iglesia. En una iglesia en donde hay miembros satisfechos en Cristo, que no se van buscando otros lados. No se vuelvan, hermanos, parte de esta estadística horrible. Entonces, esta es la primera promesa que vemos, que Cristo les prometió a ellos. Les dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también, pero aún mayores que estas. Y luego les da una condición. Esta condición es que ellos deberían de creer en Él. Ellos deberían de poner su fe en Jesús, según el versículo 12. Y aquí volvemos a ver una vez más la centralidad de las enseñanzas de Jesús, que se centra todo, hermanos, en la fe en Jesús. Que ellos deberían de creer en Jesús. Y es que, hermanos, para ser discípulos, tenemos que primero ser discípulos nosotros. Y un discípulo se hace creyendo en Jesús. Un discípulo también crece creyendo en Jesús. Y un discípulo hace otros discípulos creyendo en Jesús, hermanos. Creyendo que solamente Jesús puede salvar a aquella persona. Creyendo que solamente Jesús puede dar el crecimiento, ¿verdad? No nos vamos a esforzar y forzar a aquella persona a crecer. Si Dios no da el crecimiento, usted y yo no tenemos nada que hacer ahí. Y un discípulo hace otros discípulos creyendo en Jesús. Esa es la centralidad de las enseñanzas de Jesús. Crean en mí. Tienen estas promesas y van a ser ciertas, pero ustedes tienen que creer en mí. Esa es la condición. Que déjenme preguntar, ¿usted ha creído en Jesús, hermano? Quiero escucharlo. Amén. Ha creído en Jesús. Gloria a Dios. Quizás la mayoría, ¿verdad? Como acabamos de escuchar, puede decir, sí, gloria a Dios, yo creo en Jesús. Bueno, déjeme la otra pregunta. ¿Usted, hermano y hermana, es discípulo ya de Jesús? Ok, bajó un poquito, ¿verdad? Es interesante la dinámica, hermanos. Quizás la mitad o menos puede estar diciendo sí. Por fuera, yo soy discípulo de Jesús, ¿verdad? O quizás hasta más calladitos, sí, soy discípulo, ¿verdad? Pero cuando en realidad por dentro debería ser un no. No soy discípulo de Jesús, porque no me someto a la iglesia, no me someto a las enseñanzas de la iglesia, no estoy contribuyendo en la iglesia, no estoy poniendo mis dones por uso en la iglesia, ¿verdad? No estoy haciendo lo que hago para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Me llaman la atención y no quiero acatar las instrucciones, ¿verdad? La Biblia me dice que debo crecer, pero llevo años que no crezco, entonces verdaderamente no es un discípulo. Porque un discípulo se muestra y se evidencia por los frutos. Usted puede decir, creo en Jesús, gloria a Dios. La segunda pregunta, ¿es discípulo ya? Es discípulo. Y número 3, la segunda pregunta para usted esta tarde. ¿Usted está siendo ya
discípulos de Jesús. Déjenme le pregunto una vez más, ¿usted está siendo ya discípulos de Jesús? ¿Ve cómo bajó? ¿Verdad? Bajó ahí, hermanos. Aquí es donde desafortunadamente la mayoría dentro de la iglesia, aún por más viejo que sea, diría no estoy haciendo discípulos. Pero crees en Jesús, eres discípulo de Jesús, no estás haciendo discípulos. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Es muy fácil echarle la culpa una vez más a la iglesia. Es que aquí no vamos a ganar almas. Como iglesia no salimos a la comunidad y no evangelizamos. Bueno, si usted es creyente, usted es la iglesia, ¿sí o no? Entonces, si usted personalmente, individualmente, no está haciendo discípulos, no está evangelizando, no venga y le eche la culpa a la iglesia que no evangeliza. Que un discípulo hace discípulos, en donde quiera que esté. Si usted ve la historia de la iglesia en sus inicios, sus primeros siglos, hermanos, son muy contadas las veces en las que se ve toda la iglesia saliendo. ¿Qué es lo que se ve primordialmente? Los creyentes. Los mismos discípulos yendo a las casas, yendo y hablando, yendo y testificando, evangelizando, haciendo discípulos haciendo discípulos. No necesariamente a toda la iglesia, movilizando a toda la iglesia a salir afuera. Ahora, no estoy diciendo que eso está mal, absolutamente no. Que la iglesia salga, evangelice, haga discípulos, gloria a Dios. Pero una vez más, no desenfoque su mirada y le eche la culpa a la iglesia, por eso no evangelizo, por eso no hago discípulos, no. Eso está mal. No está bien eso, hermanos. Entonces, si usted es ya discípulo, usted ya cree en Jesús, entonces, por ende, usted debe hacer discípulos. Usted debe hacer discípulos. Entonces, esa es la primera promesa. Todo lo que me pidan, dice Jesús, ustedes lo harán, yo lo haré por ustedes. Y dice Jesús, aún mayores cosas que estas harán. La condición, crean en mí. Crean en mí, que yo lo voy a hacer por ustedes, pero ustedes tienen que pedir. Ven la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, no se juntan, no se atraviesan, pero van paralelas. ¿Okay? No porque Dios es soberano, desprendemos nuestra responsabilidad. Debemos hacer discípulos. Entonces, la segunda promesa la vemos en los versículos 13 y 14. Ya leímos los versículos, ¿verdad? No lo vamos a leer otra vez, pero esta segunda promesa, hermanos, es una promesa que también tiene una condición y además tiene un propósito divino, un propósito específico. Y esa promesa, hermanos, es que Jesús hará todo lo que pidamos. Y una vez más, aquí se repite en los versículos 13 y 14, Jesús hará todo lo que le pidamos. Ahora, aquí uno puede escuchar esto, que Jesús hará todo lo que yo pida. Bueno, dame a 2 Jesucitos, por favor. Yo quiero que Él haga todo lo que yo pida. No es eso lo que está diciendo Jesús. No es un cheque en blanco para nosotros, hermanos, el que Jesús nos dará absolutamente todo lo que querramos, sino que hay algo, ¿verdad?, detrás de esto. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Bueno, primero vamos a ver la condición de esta promesa. ¿Cuál es la condición de la promesa? Dice Jesús que sea lo que sea que pidamos a Dios, lo pidamos en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el efecto de esa condición? Que Jesús le diga a usted y a mí, pide todo lo que tú quieras y yo te lo daré. Y nuestra mente comienza a volar, todo lo que yo quiera. Bueno, hasta la condición, pídelo en mi nombre. ¿Qué es lo que hace esta condición? Bueno, limita la infinitud de cosas que le pidiéramos a Dios para solamente pedir aquellas cosas que están en línea con su voluntad, con los preceptos de Dios, con la ley de Dios y el carácter de Dios. ¿Qué pensaría usted si viene aquí el miércoles, ¿verdad?, al servicio de oración y escucha a un hermanito decir, ay Dios, que no me cachen en mi infidelidad? Es absurdo, ¿no? Pedirle a Dios. Hay un asunto en la iglesia en donde este varón le está pidiendo a Dios que su divorcio vaya lo más cordial posible. ¡Wow! Trate de pedir eso en el nombre de Jesús, ¿verdad?
No, hermanos. Esta condición nos limita a pedir solamente cosas que vayan entonces de acuerdo con la voluntad de Dios, no contra su naturaleza. Y por último entonces vemos el propósito de esta promesa. Entonces vemos la promesa, vemos la condición, ¿verdad? Y esta promesa, este propósito por el cual dice Jesús: pidan lo que quieran, se los daré, pero pídanlo en mi nombre. Dice, ese es el propósito por el cual Jesús les está dando esa promesa. Dice el versículo 13, vamos a leer el versículo 13, dice: cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré. Dice, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el propósito divino de pedir todo lo que pidamos, pero en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo, hermanos. Y este es otro filtro en nuestras oraciones que limita aún más el rango de cosas que todavía pudiéramos pedir, que quizás no necesariamente van en contra de la voluntad de Dios, pero son cosas que al final no van a glorificar a Dios. ¿Qué son aquellas cosas que usted y yo pudiéramos pedir, que con conciencias limpias pudiéramos decir, eso no viola la voluntad de Dios, pero no va a traer honra y gloria a Dios? Bueno, por ejemplo, hermanos pidiendo por un trabajo. ¿Es malo el trabajo? Absolutamente no. Al contrario, es sumamente bueno. Y de hecho, el que no trabaja, dice la palabra de Dios, que no coma. ¿Verdad? Entonces, es bueno el trabajo, pero cuando usted pide a Dios por un trabajo y usted consigue un trabajo, pero resulta que el trabajo le demanda trabajar los domingos en la hora del servicio, la pregunta es, ¿glorifica eso a Dios? No. ¿Pero qué es lo que gana? Ay, mi necesidad, tengo que ganar dinero. La Biblia dice, ¿verdad? Mi familia no va a comer si no trabajo. Oye, pero cae el domingo, no le va a agradar a Dios. No, pero es que ven cómo llegamos a pedir cosas, ¿verdad? Que no le van a agradar a Dios. Que es otro ejemplo, una casa. Oiga, ¿quién no tiene el deseo de tener una casa propia, verdad? ¿Es malo tener una casa propia? Absolutamente no. Pero cuando los pagos, ¿verdad?, de la hipoteca le impiden a usted ofrendar a la iglesia, dar al reino de Dios, ¿es algo que le glorifica a Dios esa casa? No, absolutamente no. Lo mismo con un carro. Oiga, los carros ahorita están casi la mitad de una hipoteca. Pero ahí anda con el carro último modelo, ¿verdad? No importa cuánto esté pagando al mes con ese carro. ¿Qué me dice de los jóvenes pidiendo un novio? Y no por, ¿verdad? Pero yo estuve en esa etapa, ¿verdad? Pidiéndole a Dios por una novia, ¿verdad? Oye, pero esa muchachita así conversa. Oh, pero Dios, dámela. ¿Es malo pedir por una novia? ¿Es malo pedir por una esposa? Absolutamente no. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces hay que buscar por una esposa, pero que esa esposa sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Que en el matrimonio sea un matrimonio que traiga gloria a Dios a través del Hijo. ¿Sí o no? Porque Cristo murió por su esposa, la santifica, ¿verdad? Va a regresar por ella, ¿verdad? Para presentársela. Hay muchas cosas que ustedes y yo, hermanos, a veces pedimos a Dios y lo primero que pensamos es, bueno, como no viola, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pues lo voy a pedir. El filtro que deberíamos estar pensando también, ¿va a traer honra y gloria a Dios esta compra, esta iglesia donde voy a ir, esta escuela donde voy a llevar a mis hijos, este trabajo que estoy obteniendo, va a traer honra y gloria a Dios o no? Esa es la pregunta que debemos hacernos entonces. Entonces, sí tenemos la libertad de pedirle a Dios, pero siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad y sea algo cuyo fin glorifique a Dios. Estamos, hermanos, tan acostumbrados a pedir y pedir y pedir sin pensar en la gloria de Dios en nuestra iglesia. Comenzamos a adoptar este modo de orar, ¿verdad? No solamente en los servicios de oración, pero en los sermones, en el servicio regular también. Pedimos. Y al final de la petición, los motivamos a los hermanos a decir, ¿para qué? Señor, te pido un trabajo para
¿Para qué? ¿Y cómo es que esa petición va a traerle honra y gloria a Dios? Pedimos por la salvación, pedimos por la sanación, pedimos por tantas cosas, pero no pensamos en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, pidamos. Primero, sí, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero número dos, pensando en la gloria de Dios. Y para terminar, hermanos, ¿qué es lo que estas promesas? Recuerden, regresamos al contexto de lo que estamos leyendo. Está Jesús en el aposento alto con sus 11 discípulos. Él les acaba de anunciar por tercera vez que ya va a partir de esta tierra, los va a dejar, Él va a ir con su Padre, ya no va a estar con ellos, y ellos están tristes, pero les da estas promesas, ¿verdad? Les da estas palabras de consolación. Entonces, ¿qué es lo que estas promesas deberían haber hecho para los discípulos en ese preciso momento? Déjenme postular, hermanos, que estas promesas le agregaron una dosis de consuelo a los corazones turbados de estos discípulos, porque por primera vez, hermanos, después de mucho tiempo, ellos iban a tener que vivir por fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, durante 3 años ellos tuvieron a Jesús, al Hijo de Dios, con ellos. Entonces, vivir con Jesús, hermanos, era relativamente fácil para ellos porque ellos vivían por vista. ¿Verdad? Sí, una tormenta amenazaba sus vidas, ellos solamente tenían que voltear al Señor Jesús y ver cómo calmaba esas tormentas, ¿sí o no? Cuando ellos tenían hambre, les faltaba la comida, ellos solamente tenían que voltear a Jesús y ver cómo Jesús milagrosamente multiplicaba los panes y los pececillos, ¿sí o no? Cuando un demonio atormentaba a alguien, solamente tenían que voltear a Jesús y ver cómo Mesías, el Hijo de Dios, expulsaba a ese demonio para ya no más atormentar a esa persona. Cuando alguien estaba enfermo, no tenían que preocuparse, solamente tenían que voltear a ver a Jesús y ver cómo Jesús sanaba a ese enfermo. Aún cuando Lázaro murió, ellos no tuvieron que preocuparse por el CPR, ¿sí o no? ¿Tuvieron que hacer qué? Jesús. Y ver cómo Jesús resucitaba a Lázaro de los muertos. Ellos vivían por vista, hermanos. Entonces, por primera vez, cuando Jesús ya no iba a estar con ellos, ellos tenían ahora que aprender a vivir por fe, ya no más por vista. Y el que Jesús les prometiera que ellos harían mayores obras que Él y que Él haría cualquier cosa que pidieran en su nombre, les debió haber traído consuelo, hermanos. Consuelo, confianza y propósito, hermanos. 3 cosas que psicólogos, ¿verdad?, han dicho que son las 3 necesidades básicas de un ser humano. Todos necesitamos tener un sentido de consuelo o amor, sentirnos confiados, ¿verdad? Y tener un sentido de propósito. Y Jesús, al estarles diciendo esto antes de partir, estaba llenando, ¿verdad?, satisfaciendo esas necesidades básicas para el ser humano, para estar satisfechos, para estar bien. Y consuelo, ¿por qué, hermanos? O amor, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque aunque Jesús se iba de su presencia, no los dejaba desahuciados a través, hermanos, de la oración. Y recuerden que Jesús les dijo: pídanme lo que quieran y yo lo daré, yo lo haré, yo se los daré, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, los mismos recursos que Él proveyó mientras que Él estuvo con ellos estarían a su disposición también. Tan solo tendrían que pedírselo a Jesús y Él se los daría, siempre y cuando lo pidieran en su nombre y para honra y gloria de Dios. Y número 2, ¿por qué confianza? ¿Por qué estas promesas les traerían confianza a estos discípulos? Bueno, porque Dios ahora estaría no solamente entre ellos. Jesús, el Dios, ¿verdad?, encarnado, no solamente estaría tabernaculizando entre ellos, sino que ahora Dios mismo estaría morando en ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros, que somos salvos, somos creyentes, somos el templo ¿de quién? El Dios vivo, ¿verdad? Estaría en nosotros. Entonces no solamente iba a estar entre nosotros, sino estaría en nosotros, haciendo su residencia en nosotros. Eso traería confianza. Entonces Jesús no se va, sí se va, pero ahora va a estar en mí.
Pasajes atrás, versículos atrás y capítulos atrás, Jesús lleva una línea, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Que les está prometiendo al Consolador, les está prometiendo al Espíritu Santo, y dice Jesús, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Entonces, esto debería traer confianza. Y número 3, propósito. ¿Por qué propósito? Todo el mundo está buscando propósito en esta vida. Lo estamos buscando a veces en otras cosas que están equivocadas, pero estas promesas les traerían propósito a estos discípulos, porque como ellos harían las obras de Jesús y aún mayores que las de Jesús, estos discípulos tendrían mucho trabajo que hacer, un propósito divino que cumplir, hermanos. Y estos hombres, si usted se da cuenta, hicieron tan buen trabajo que voltearon el mundo de cabeza, y casi 2000 años después, hermanos, usted y yo llegamos a escuchar el Evangelio que fue predicado por esos primeros discípulos que en esos momentos tenían su corazón tan turbado, tan atormentado, tan triste porque el Señor se les iba, pero cuando vino la promesa del Espíritu Santo, cómo voltearon todo el mundo de cabeza. 2000 años después, usted y yo llegamos a escuchar el Evangelio. ¿Se acuerda usted cómo llegó a escuchar el Evangelio? ¿Verdad? Pues como sea que lo haya escuchado usted, podemos rastrearlo a estos 11 discípulos que predicaron el Evangelio con un propósito divino y cumplieron ese propósito. Entonces usted y yo escuchamos, por la gracia de Dios, somos salvos. Así que, hermanos, con estas palabras de Jesús a esos discípulos, ¿verdad? Viendo la insatisfacción de estos discípulos ante la persona de Jesús, después viendo el antídoto, ¿verdad?, de esa insatisfacción, que es Cristo mismo, la esencia de la persona de Jesús, y luego el mandato, ¿verdad?, de creer en Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar, hermanos. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Y si usted viene con alguien ahí, júntese con esa persona y vamos a orar audiblemente. No dije gritando, no esté gritando, simplemente audiblemente. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Y ahí junto con esa persona con la que está usted, número 1, vamos a adorar a Jesús, hermanos. Vamos a adorar porque Él es Dios, y como Él es Dios, Él es suficiente. Hermanos, en este punto de la oración, no pida nada. No pida nada, solamente adoremos al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Hay que adorarlo. Voy a orar y después les voy a dar unos segundos, unos minutos para usted orar también. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, para adorarte, Señor y Dios, para adorarte, Señor Jesús, por haber venido a esta tierra. Gracias, Señor, porque tú no escatimaste el ser igual a Dios, no te aferraste a tu igualdad con Dios, sino que te humillaste para venir a esta tierra, vivir una vida perfecta y morir en esta cruenta cruz. Te alabo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Hijo de Dios, pero no solamente el Hijo de Dios, eres Dios. Y para mí tú eres suficiente. Por eso te alabo, Señor. En el nombre de Cristo. Usted ore también, hermano, hermana. Ore ahí en voz audible de honra y gloria a Jesús, por quién es Él. Adore a Jesús, adore al Cordero de Dios.
ya terminó de adorar a Jesús, la siguiente cosa que quiero que veamos es que confiese su insatisfacción con Jesús, hermano y hermana. Confiese su insatisfacción, sea honesta, sea honesto y pida perdón, porque usted busca saciarse de otras cosas que no son Jesús. Una vez más, yo voy a orar confesando y usted ore en su lugar con aquella persona con la que está. Señor y Dios, yo confieso delante de ti que hay muchas veces en las que yo busco satisfacerme de otras cosas que no eres tú, Señor. Como ministro, como pastor, pongo mi mirada en resultados en muchas ocasiones. Veo que hermanos o hermanas no llegan, veo que no hay respuesta de ellos y llego a desanimarme, Señor. Eso es poner mi confianza, buscar mi satisfacción en resultados y no en ti, Señor Jesús. Y yo te pido perdón por eso. Ayúdame a buscarte a ti como mi única fuente de satisfacción. Adelante, hermano, confiese su insatisfacción con Jesús. Confiese, hermano, pida perdón. Les va a dar un tiempo ahí. Si usted está aquí en esta tarde y todavía no es salvo, déjeme decirle que este Hijo de Dios, este Mesías, es el Dios encarnado. Él creó un mundo perfecto, sumamente bueno, pero el hombre pecó. Usted pecó en contra de Dios Santo. Y por ese pecado que usted cometió en contra de Dios, dice la palabra de Dios que la condenación y la paga por ese pecado es muerte. Pero eso no tiene que ser su caso. Si usted no es salvo, Cristo mismo, el Dios del universo, se humanó, se encarnó, vino a esta tierra para vivir la vida que usted y yo debimos haber vivido, perfecta, santa, sin pecado. Y también murió la muerte que usted y yo debimos haber muerto por nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar, el justo por el injusto. Usted no tiene ya que ser condenado por una eternidad por su pecado. Solamente tiene que creer en Jesús. Crea en Jesús, arrepiéntese de sus pecados. Dice la Biblia que usted hallará perdón y vida eterna. Crea en Jesús, arrepiéntase de sus pecados. Y por último, hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a creer en Él. Vimos la condición de estas promesas: creer en Jesús. Quizás usted no cree en Jesús. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a creer, a aumentar nuestra fe. Y teniendo esa mayor fe, que nos ayude a ser discípulos. Yo voy a orar primero y le voy a dar tiempo a usted para orar allí en su lugar. Bendito Dios, constantemente es mi petición, Señor, que tú me aumentes esa fe. Me ayudes a creer en ti, Señor, día tras día, en todo el día, Señor. Dudas vienen a mi cabeza, miedos vienen a mi corazón, Señor. Soy atribulado por tantas cosas, Señor. Yo necesito creer más en ti. Aumenta mi fe, Señor. Fortalece mi fe. Y en esta labor, Señor, ayúdame a seguir haciendo discípulos para tu honra y gloria, Señor. Te lo pido. Ore usted ahí en su lugar, hermano. Pida que Dios le ayude a creer, a aumentar su fe, a ser discípulos. Les voy a dar un momento.